En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, ama al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón te resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigo al cielo y a la tierra, de las que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso tu vida y al que habitas largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Bien, dos cosas bien interesantes. El Señor dice, o sea, hoy pongo ante ti la vida o la muerte, el bien y el mal. Tú eliges. Es bien importante, y yo sé que lo sabemos, pero algunas personas todavía como que no saben que nosotros elegimos el bien o el mal. No es Dios el que nos pone el bien o el que nos pone el mal. Nosotros somos los que lo elegimos. Si nosotros elegimos el mal, entonces viviremos en la muerte, en guerra, en oscuridad. Si nosotros elegimos el bien, entonces viviremos en paz, en unidad, en amor. Pero la elección es nuestra. Es lo que nosotros llamamos libre albedrío. Es la libertad que tiene el hombre para elegir, para escoger, donde Dios no se puede meter porque es la voluntad del hombre. Es decisión de cada uno de nosotros. Dios nos dio libre albedrío y ese libre albedrío significa nuestra voluntad para elegir. Este es el bien, este es el mal, tú eliges. Pero no esperemos, y muchas veces uno espera que Dios venga y se meta en la decisión del hombre. No, si no hay voluntad para hacer el bien, Dios no puede hacer nada. Cuando hay voluntad para hacer el bien, Dios acude en ayuda nuestra. Lo que necesita Dios para venir, para ayudarnos, para hacer algo es nuestra voluntad, nuestra elección. Que yo confiese que yo me voy por el Señor, que yo elijo por Dios, que yo quiero hacer las cosas o yo quiero cumplir los preceptos que el Señor nos dio. Cuando yo ya opto por eso, el Señor viene y nos ayuda. El Señor viene en nuestro auxilio. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Y por eso está aquí, en esta lectura de hoy. Somos nosotros los que tenemos que elegir. Muchas veces cuando vemos estas guerras, cuando vemos el hambre, cuando vemos tanto desastre, es decisión del hombre, no fue voluntad de Dios. La voluntad de Dios va después de la elección del hombre. Entonces, y especialmente con todo esto que pasa en el mundo actual, es necesario entenderlo. Yo decido hacer el mal, entonces yo vivo en el mal. Yo decido destruir, entonces yo vivo en la muerte, yo vivo en oscuridad. Ah, Dios puede ayudarnos, claro que sí. Dios nos puede ayudar, pero yo tengo que dar el primer paso. Yo tengo que poner la voluntad, yo tengo que poner la fuerza, yo tengo que decir, Señor, yo acepto, Señor, yo te acepto, yo te elijo. Y entonces ahora sí me espera el bien. Antes no, porque el Señor no puede hacer nada antes de, porque entonces estaría quebrantando el libre albedrío, o sea, la voluntad que cada ser humano tiene para hacer el bien o el mal. Así que pidámosle al Señor con medio de esta lectura que todos los seres humanos elijamos por el bien, para que Él pueda venir y ayudarnos.
Pidámosle que nos demos cuenta de los dos caminos, de lo que nos lleva a cada uno de los caminos, que es lo que mejor es más conveniente para nosotros y para los demás, y que podamos elegir siempre estar con el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Bien, y ahora tenemos el tema de la cruz. ¿Sí ven? Ahora tenemos el tema del sufrimiento. El Señor en el Evangelio nos dice: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. ¿Sí? Yo creo que cuando uno elige por Dios, pasa mucho sufrimiento, porque para experimentar esa bondad se tiene que pasar por toda esa turbulencia, por toda esa maldad. Se tiene que experimentar esa zona, ¿sí? Para entrar al bien. Esa es la zona de la turbulencia del mal. ¿Y por qué está esa parte? Porque nos estamos purificando, porque muchas veces nuestro interior, aunque nuestra boca profese el bien y quiera el bien, nuestro interior arde en deseos por el mal. Entonces, esa purificación, yo la llamé turbulencia, es lo que se llama sufrimiento. Un sufrimiento que purifica, que acrisola, que pule, que transforma este ser interior que inclinado, ¿sí? O que decidiendo por el bien, se inclina algunas veces al mal. Como estamos en esa balanza, en ese desequilibrio, entonces, para encaminarnos por el bien, entonces ahí es donde viene la purificación, o donde viene todo esto, esta turbulencia que es la que pasamos. Y eso significa tomar la cruz y seguir adelante. Nuestra cruz es bien importante, ya lo dije, lo he dicho varias veces, nuestra cruz, no la cruz de los demás, porque a veces pensamos que mi cruz son los demás. No, cada uno tiene su propia cruz. Estamos hablando de nuestra vida interior. Tome tu cruz, o sea, lo que tú eres, lo que tú tienes, tómalo. Toma todo ese mundo interior tuyo, todo esto que te lleva al mal, te inclina al mal, tómalo, cargue con esa cruz, no las arrastres. Arrastrarlo sería deleitarse en el pecado, es cargarlo con ese sacrificio, con esa fuerza, con esa voluntad. Cuando yo cargo algo es porque tengo la voluntad de hacerlo, y siga el Señor. Que el Señor que va adelante nos mostró, nos enseñó y lo vivió, el camino del sufrimiento para llegar al sumo bien, a la resurrección. Entonces, vamos a seguir al Señor, ese mismo camino, ese camino del Calvario, ese camino de la amargura, esa calle de la soledad. Ese es el sufrimiento cuando uno carga con la cruz. Pero ese sufrimiento nosotros lo podemos llamar purificación, transformación, turbulencia, necesario para encontrarnos con el Señor. Así que en este día vamos a pedirle al Señor, que ya estamos en Cuaresma, que nos ayude a reconocer cuál es nuestra cruz para poderla tomar, que podamos elegir por Dios, que nuestra voluntad se incline siempre por el bien, por la justicia, por el camino de Dios, y que pasando por todo el sufrimiento lleguemos a feliz término, lleguemos al encuentro con Dios, con mucha perseverancia, con mucha fuerza. Así que ánimo. Hay una frase, la vamos a escuchar mucho en esta Cuaresma, que dice: no te bajes de la cruz sin experimentar la resurrección.
Si tú quieres experimentar la resurrección, quédate en el Calvario. El Calvario del sufrimiento, el Calvario del dolor, el Calvario de la angustia, el Calvario de la soledad. Ese es tu Calvario. Pero después del Calvario te espera la resurrección. Si quieres experimentar en la resurrección, no te bajes de la cruz. Quédate ahí. Esa fue tu elección y tu voluntad. Y desde ahí el Señor viene por ti y te hará experimentar la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.